Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas en la fe. Dios me los bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, ver que ustedes se han hecho presente aquí en esta transmisión, en esta clase que tenemos virtual. Y hoy tenemos la clase número 21 de esta lista de temas que estamos tocando de doctrina evangélica cristiana. Y hoy vamos a tener la clase que lleva por título La Ley de Cristo. La Ley de Cristo. Jesús dijo claramente a sus discípulos: si me amáis o si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Vamos a empezar, hermanos, leyendo Juan capítulo 13, donde Jesús da esta orden a sus discípulos. Juan capítulo 13. Ahí el Evangelio de Juan. Vamos a ver estos pasajes tan interesantes. Versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Y espero que ya lo tengan. Yo leo la Nueva Versión Internacional y dice así: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Y el propósito de estos mandamientos que él está dando, dice, de modo, o sea que si guardamos esos mandamientos, de modo que todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, cuando Cristo le dice a sus discípulos, que por extensión también nos lo dice a nosotros, que nos da un nuevo mandamiento, o que da ese nuevo mandamiento, está hablando de una ley que consiste en el amor, en amarse los unos a los otros, y desde luego que amar a Dios también. Pero dice aquí, así como yo los he amado, dice, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Aquí Jesús está hablando de que Jesús, nos ha amado de una manera extensa, grande, profunda. Nos está diciendo que Él nos ha amado o nos ama de una manera excepcional, no solamente con un amor humano, sino con un amor más que humano, ¿verdad? Con el amor divino, ¿verdad? Entonces Jesús está diciendo de que esa manera que Él quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo, nos amemos unos a otros, es con el amor ágape, el amor que es incondicional, ¿verdad? El amor que es que se describe allá en Primera de Corintios capítulo 13. Ese amor que Pablo describe allá en ese capítulo de Primera de Corintios 13. Entonces, y luego dice que ese amor, la Biblia también dice que los cristianos lo hemos recibido a través del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que mientras uno no sea cristiano, no va a poder tenerlo, ni va a poder desarrollarlo. Va a poder desarrollar tal vez pueda desarrollar un buen amor humano, pero no el amor divino, ¿verdad? Ese dice que Dios nos lo da a través del Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu Santo, no es fruto de ningún ser humano. Así que está hablando de ese tipo de amor. Y luego en el versículo 35, él dice cuál es el propósito por el cual nosotros vamos a obedecer y a practicar este mandamiento de amar, que es la ley de Cristo, ¿verdad? Dice verso 35, de este modo, al ustedes amarse unos a otros, a ustedes vivir en el amor, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. O sea que es la carta de identidad. La persona nos van a identificar como cristianos si practicamos el amor, ¿verdad? Y por ende, si no lo practicamos y decimos que somos cristianos, pues vamos a estar contradiciéndonos a nosotros mismos. Vamos a decir que somos cristianos y estamos odiando, estamos repudiando, estamos discriminando, estamos haciendo cosas que Dios no hace en su amor. Pues prácticamente estamos negando que somos discípulos de Jesús.
Pero por eso es bien importante que entendamos la ley de Cristo, ¿verdad? También vamos en este mismo libro, vamos a leer Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Ahí también Jesús sigue con este mismo tema. Juan 14, versículo 15. Y Jesús vuelve a decir lo mismo, ¿verdad? Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y aquí Jesús está diciendo que los mandamientos que Él nos ha dejado, los vamos a poder cumplir si realmente le amamos. O sea que si una persona no ama a Cristo Jesús, no ama a Dios, pues muy difícil va a poder desarrollar este amor, ¿verdad? Desarrollar esta práctica. Porque imagínense, si no, la Biblia dice, el que no ama, no ama porque no conoce a Dios. Y Juan explica la razón por la cual la gente no ama con el amor de Dios. Como le digo, puede amar humanamente a sus seres queridos, etcétera, con el amor humano, pero con el amor que Cristo nos pide que amemos, solamente es el que viene de Él, del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, ¿verdad? Por eso dice, si ustedes me aman, en otras palabras, para que podamos amar a Jesús, necesitamos conocer a Dios. Dice, obedecerán mis mandamientos. Y la Biblia dice que nosotros le amamos también porque Él nos amó primero. O sea que es una correspondencia, ¿verdad? Cuando descubrimos el amor de Dios en nuestra vida y dejamos que Él venga a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo va a producir el fruto, ¿verdad? Va a producir ese amor y nosotros lo vamos a poder practicar. Mientras tanto, pues no va a ser posible. Y luego el versículo 21 dice, hace una pregunta a Jesús. Es una pregunta que él hace, pero él mismo la responde. A esto se le llama pregunta retórica, ¿verdad? Cuando alguien hace una pregunta que es obvia o que él mismo da la respuesta. Dice así. Verso 21, ¿quién es el que me ama? Dice Jesús. Hace la pregunta. Y luego dice, el que hace suyos mis mandamientos. O sea que en este versículo podemos ver que los mandamientos que Cristo nos da no son por imposición. Por ejemplo, hay personas que están en un trabajo y su jefe le da una orden y a veces pues la obedecen, pero no porque tengan ganas de obedecerla, sino porque la tienen que obedecer. No les queda otra. Entonces, Jesús no está pidiéndonos a nosotros que le obedezcamos porque tenemos que, ¿verdad? Tenemos que hacerlo porque si no, pues nos va a ir mal o nos tiene amenazado. No hay nada de eso. Jesús no amenaza a nadie, ¿verdad? Simplemente él está diciendo, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos, o sea, se apropia de esos mandamientos, los toma para sí como parte ya de su vida, ¿verdad? Dice, hace suyos sus mandamientos y los obedece. Y luego dice, y al que me ama, dice, mi Padre lo amará. O sea que va a haber una correspondencia también. No es que Dios no nos ame, ni nos haya amado, o no nos haya amado antes de recibir a Cristo. Ella nos amaba, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un amor ya más relacional, ¿verdad? Cuando Él mandó a Jesucristo, Él lo mandó por amor a la humanidad. Pero ya que nosotros aceptamos a Cristo, entramos a vivir en una relación familiar, ¿verdad? Eso se refiere. Una relación entre padre e hijo, entre la familia espiritual. Por eso dice, y el que me ama, mi Padre lo amará, dice, y yo también lo amaré, o sea, entrará a ser parte de la familia de Dios, como hijo de Dios ya. Dice, y me manifestaré a él. O sea que el amor de Dios lo vamos a notar más evidentemente cuando nosotros ya conocemos a Dios y ya estamos integrados en la familia de Dios. Entonces ahí es donde nos damos cuenta más perfectamente de cómo Dios nos ama y cómo Dios se manifiesta a nosotros en nuestra vida, dándonos lo que necesitamos, ¿verdad?
Así que estamos hablando de eso. Voy a leerles algo que tengo escrito aquí para la clase de hoy. Los cristianos tenemos una ley que cumplir. Esta ley es obedecer los mandamientos de Cristo. Estos mandamientos son para su pueblo espiritual, fíjense, la iglesia, que él compró con su sangre derramada en la cruz. O sea que cuando Cristo dijo que obedezca sus mandamientos, no se lo estaba diciendo a todo el mundo, se lo estaba diciendo a personas particulares. Aquellos que eran sus discípulos y que también aquellos que iban a llegar a ser sus discípulos después, también iban a recibir esta nueva orden o esta nueva disposición. Y luego dice, estos mandamientos son para que vivamos en santidad, ¿verdad? Aquellos que ya hemos sido redimidos de la paga del pecado que heredamos de Adán y Eva. O sea que estos mandamientos son para aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Nuestra obediencia a Cristo no es para ganarnos u obtener justicia, ¿verdad? Y dice, y que esta justicia nos califique para recibir un pago de entrada al cielo o a la vida eterna. Los cristianos ya hemos sido justificados por los méritos de Cristo. O sea que nosotros no vamos a guardar los mandamientos para ser justificados, porque ya Cristo ya nos justificó, ¿verdad? No es, o sea, ya va a ser para otro motivo, como leímos aquí, para que la gente se dé cuenta que somos discípulos de Jesús y que tenemos una nueva vida. Pero no es para que nos justifique, porque Cristo nos justifica con su vida misma, con la obediencia de Cristo. Cristo obedeció la ley perfectamente para que luego él esa obediencia o esa justicia no la diera gratis, como por gracia. Y él pagó por nuestros pecados. Esta ley de Cristo es una nueva ley, ¿verdad? Que ahorita vamos a ir explicando cómo funciona. Sí, no es para que nosotros nos justifiquemos, porque justificados, al creer en Cristo quedamos justificados, ¿verdad? Por los méritos de Cristo y no por nuestra obediencia personal. O sea, nuestra justicia propia, pues nuestra justicia propia siempre estará limitada y corta. Por muy bien que tratemos de cumplir los mandamientos, no vamos a poder depender de eso, porque siempre vamos a estar cortos, ¿verdad? Entonces, por eso Cristo nos justifica y nos da su nueva ley de amor, para que crezcamos y podamos desarrollarnos en la vida cristiana. Entonces, dice, obedecemos a Cristo en base al amor que Él nos ha dado y demostrado. Él nos salvó de nuestra incapacidad de cumplir con las demandas de la ley dada por Dios en el monte Sinaí. Esta ley que se dio en el Sinaí, aunque no fue dada a nosotros los gentiles directamente, expresan los valores morales de Dios hacia el hombre universalmente. Y ningún ser humano pudo cumplirla a plenitud o completamente. Entonces, por eso Jesús vino a cumplirla, porque ningún ser humano la puede cumplir, ¿verdad? Así que al creer en Jesucristo, somos justificados porque Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó y Él obedeció la ley por todos los seres humanos. Por todos los seres humanos, para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de recibir esa justicia en Cristo, ¿verdad? La ley que dio Dios en el monte Sinaí al pueblo de Israel era para que se hiciera notar el pecado de los seres humanos, que no alcanzan a ver ese pecado a simple vista, precisamente por su naturaleza corrompida y dañada, que quedó afectada desde la caída de Adán y Eva. Cuando Cristo hablaba con la gente de su tiempo, ¿verdad? Con los que se acercaban a discutir con él o hacerle preguntas, en el Evangelio de Juan, él siempre mencionaba, nunca o decía la ley de Moisés o decía la ley de ustedes. ¿Sí? Me gustaría que apunten estos versículos para que ustedes noten es cómo Jesús expresaba de la ley que ellos estaban viviendo.
en el tiempo de Jesús. Juan capítulo 5, 45, aquí en Juan capítulo 5, 45, usted va a ver que Jesús, cuando estaba hablando con ellos, con la gente de su época, mire que dice aquí el versículo 45, Juan 5, 45. Jesús le dice a aquellas personas que discutían con él, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre, dice. Quien los va a acusar, dice, es Moisés, o sea, la misma ley de Moisés que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí y que ellos la tenían ahí y por la cual ellos trataban de vivir. Dice, esa misma ley los va a acusar, dice. O sea que la ley que Dios dio sirve para acusarnos, para decirnos que estamos mal, en qué estamos fallando. Dice, quien los va a acusar es Moisés. Cuando dice Moisés, Moisés ya había muerto, desde luego, pero se refiere a la ley de Moisés, en quien tienen puesta su esperanza, dice. O sea que los judíos de la época de Jesús, ellos pensaban que se esforzaban por cumplir la ley. Ellos tenían una esperanza de que Dios los iba a recibir y los iba a aceptar, aunque fueran imperfectos, ¿verdad? Y con su esfuerzo ellos estaban tratando de ganarse el favor de Dios, ¿verdad? Pero no fue así. Por eso Dios envió a Jesucristo, porque nadie podía cumplir esa ley a perfección. Por eso vino él a cumplirla. Juan capítulo 7, versículo 11. Juan capítulo 7, versículo, déjenme ver, 19, perdón, les dije el 11. Juan 7, 19. Mire cómo dice aquí Jesús. Y lo que Jesús está diciendo, hermanos, tiene un peso bastante fuerte. Mire lo que le está diciendo Jesús a los religiosos de su época. Juan 7, 19. Les dice, les hace una pregunta. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes los israelitas? Sin embargo, dice Jesús, ninguno de ustedes la cumple. Dice. En otras palabras, todos quedan cortos. Tratan, pero no pueden. Y luego dice, ¿por qué entonces tratan de matarme? ¿Verdad? Porque lo estaban acusando de que ellos eran muy justos y que Jesús estaba endemoniado. Entonces, nada más les estoy mostrando esto para que vean algunos pasajes. Juan 8, 17, volteé su página. Juan 8, 17. Vamos a ver este pasaje. Y aquí ni siquiera Jesús dice en la ley de Moisés. Dice en la ley de ustedes. Mire, refiriéndose a la misma ley, pero dando a entender que era una ley que Dios les dio a ellos, los israelitas, pero que ya vimos que no la podían cumplir, que la ley los acusaba siempre. Y luego dice el verso 17, en la ley de ustedes está escrito que en el testimonio de dos personas es válido. Jesús está usando esa ley para respaldarse a él mismo, para dar a entender que él sí estaba cumpliendo la ley, ¿verdad? Y luego dice el 18, uno de mis testigos soy yo mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Porque lo estaban acusando de que lo que él le decía, pues, no tenía respaldo, ¿verdad? Pues, pero Jesús dice, miren, voy a usar la ley de ustedes y la ley de ustedes dice que toda cosa, todo negocio debe de haber dos testigos. Dice. Pues yo soy uno y mi Padre es el otro. Dice. O sea, dándoles a entender que él sí sabía respetar y cumplir la ley, ¿verdad? Y así podemos ver otros pasajes. Vamos a ver uno último en Juan 10, 34. Para estos textos que le estoy dando es para que veamos la diferencia. Que Jesús cuando él hablaba, él se refería a la ley de Moisés o a la ley de ustedes. Cuando decía de ustedes se refería a los israelitas, a los judíos de su época. Juan 10, 34 y Jesús dice, ¿y acaso respondió Jesús,
no está escrito en su ley, les dice, como la ley de ustedes. Yo les he dicho que ustedes son dioses. Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué me acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? O sea que Jesús aquí les habla de que Jesús conocía perfectamente la ley, ¿verdad? Y Jesús, cuando lo querían acusar de algo, él mismo sacaba la ley de Moisés y le citaba que él no estaba violando, al contrario, él estaba haciendo las cosas correctamente. Todos estos pasajes son simplemente para reforzar de que nadie podía guardar la ley, ni aun ellos. Jesús lo dijo, y Jesús, cada vez que lo querían acusar de algo, él se apoyaba de que sí estaba cumpliendo la ley y no estaba diciendo nada fuera de orden, ni fuera de que, ni ninguna mentira, ¿verdad? Entonces, lo que está tratando Juan es que veamos de que Jesús sí sabía que ellos no podían cumplir la ley, y por otro lado, Juan presenta que Jesús sí cumplía la ley, ¿verdad? Sí se respaldaba correctamente en lo que hacía. O sea, en otras palabras, nunca le pudieron encontrar nada que él estuviera haciendo fuera de la ley, aunque lo trataban y lo tentaban y lo acosaban. Jesús siempre le respondía con la palabra correcta, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo, dice que la ley fue añadida, la ley de Moisés fue añadida para que resaltara o se hiciera notar evidentemente el pecado humano. Usted puede apuntarlo está en Romanos 7:12. En Romanos 7:12, Pablo explica que la ley fue dada con ese propósito, la ley de Moisés. Juan 7:12 y 13. Dice así: concluimos pues, dice Pablo, que la ley que dio Dios es santa. O sea que no era mala la ley. Los malos eran los seres humanos. No es la ley el problema. El problema está que el hombre no la puede cumplir por su pecado. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento que dio Dios es santo, justo y bueno. Los mandamientos eran buenos. Dios nunca dio un mandamiento malo. Pero entonces, dice Pablo, lo que era bueno se convirtió en muerte para mí, dice. ¿Por qué? Porque me hizo ver que era pecador y la paga del pecado era la muerte. Por eso dice que el problema no estaba en la ley, sino está en el corazón y en el ser humano que está corrompido por el pecado. Por eso luego dice, de ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, o sea, de la ley, de los mandamientos, me produjo la muerte, o sea, me condenó. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, dice. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. O sea, lo que cometemos fuera de orden, ¿verdad? Lo que somos incapaces de hacer bien. Entonces la ley para eso fue dada, dice Pablo, para que el ser humano se dé cuenta de todo lo malo que hace y todo lo malo que hace ofende a Dios y que nunca va a ser capaz de poder ser perfecto cumpliendo la ley. Por eso Dios mandó a su Hijo para que la cumpliera y nosotros seamos justificados en él, ¿verdad? Sí, hermanos, cuando Dios le dio la ley a los israelitas, también se las dio en base a un pacto. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos, bueno, no le dio 10 mandamientos a los israelitas, les dio 613 mandamientos, porque la ley estaba dividida en 3 partes. La ley que le dio a los israelitas estaba dividida en una parte ceremonial o ritual para los sacrificios, los sacerdotes, el oficio del templo, etc. Luego había otra parte civil para los problemas entre los seres humanos en el pueblo, cómo arreglar sus diferencias. Y la última parte era los 10 mandamientos, la parte moral, ¿verdad? Y esas tres secciones o 3 partes formaban 613 mandamientos. Entonces,
Y eso cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio ese paquete de leyes, pero esas leyes estaban, fueron dadas en un pacto, ¿verdad? No nada más les dijo, ay, les doy la ley, no, se hizo un pacto donde el pueblo de Israel se comprometía a cumplir los mandamientos delante de Dios, los recibió y los aceptó. Y las condiciones de ese pacto era que si cumplían los mandamientos, Dios los iba a bendecir. Les iba a dar buenas cosechas, les iba a dar salud, les iba a dar bendiciones materiales. Y si no las cumplían, pues iban a sufrir de ejércitos que iban a venir, los iban a atacar, les iban a saquear, los iban a robar todo lo que tenían materialmente, los iban a destruir, los iban a lastimar, a muchos iban a morir, les iba a mandar enfermedades, les iba a mandar situaciones difíciles, y ese era el pacto al cual se comprometieron. Entonces, la ley que Dios les dio en el Sinaí al pueblo de Israel no era simplemente se las dio así, era un pacto que se hizo en base a esa ley, ¿verdad? Pero ese pacto, pues como no lo podían cumplir, pues y Dios lo sabía, él dijo que Dios anunció que un día iba a ser un nuevo pacto, ¿verdad? Donde iba a ser diferente, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dio la ley a los israelitas, se las dio en base a un pacto. Si cumplían, serían bendecidos, si no cumplían, serían castigados. Y vemos de que en general, los israelitas mayormente fallaban en obedecer la ley de Dios. Porque la naturaleza humana de ellos, igual que la de cualquier ser humano, era más fuerte que el conocimiento del bien y el mal. Ellos sabían el bien y el mal, pero no tenían la capacidad de obedecer, la capacidad de hacerlo. Entonces, aunque sabían lo que era bueno y lo que era malo, fallaban en hacerlo. Es como que una persona sepa que es malo que use drogas, ¿verdad? Sabe que le va a hacer daño, pero no tiene la fuerza de dejarlo, o no tiene la fuerza de hacer las cosas bien. Y así vivían ellos, ¿verdad? No tenían el poder que se necesitaba para obedecer perfectamente. Entonces Dios tenía que terminar con este plan, con ese sistema, y así lo hizo al venir Jesús. Él terminó con este sistema y por eso Dios estableció un nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto. Quisiera que vean Colosenses capítulo 2, para que veamos que ese pacto terminó y comenzó algo nuevo que Dios instituyó. Porque no tenía sentido mantener un pacto así si no iba a funcionar, ¿verdad? Pues Dios ya tenía un plan de que hacer un nuevo pacto en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Vamos a ver qué pasó aquí dice Colosenses capítulo 2 del 1 al 11, vamos a ver. Colosenses 2. Vamos a ver si estoy bien. Colosenses 2. Desde el 11, vamos a empezar el 11. Del 11 al 14 es del 11 al 14. Y dice Colosenses 2, y ahí se va a mencionar la circuncisión, porque parte del pacto que Dios hizo con los israelitas era que ellos se deberían circuncidar, los varones, como señal del pacto, ¿verdad? Tenían dos marcas los israelitas del pacto que se hizo en el monte Sinaí. Uno era la circuncisión a los varones y la otra era el guardar el sábado. Esos dos eran las señas o las marcas que le iban a distinguir a los israelitas que estaban en un pacto con Dios. Pero este pacto terminó, ¿verdad? Terminó y vamos a ver cómo dice Pablo aquí en Colosenses 2, 11 al 14, dice. Además, dice Pablo, está hablando a la iglesia, ya a los cristianos. Además, en él, o sea, en Cristo, fueron circuncidados. Está hablando de una circuncisión espiritual, ¿no? Ya no era física.
Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, dice, o sea, no físicamente, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, o sea, del cuerpo que peca, eso quiere decir. Esta circuncisión, la espiritual, la efectuó Cristo, dice. O sea, cuando Él murió, Él destruyó ese cuerpo pecaminoso que Él representa, donde Él cargó con el pecado. Y luego dice así, verso 12. Ustedes la recibieron, o sea, esa circuncisión, la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. O sea, cuando nosotros nos bautizamos, la circuncisión espiritual quiere decir que murió el viejo hombre, murió el hombre pecador, terminó ahí. Luego dice, en él, o sea, en Cristo también fueron resucitados, o sea, cuando salimos del agua, mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. O sea, que cuando nosotros creemos en Cristo, nos bautizamos, se efectúa, ¿verdad? Esa muerte del hombre pecador que no puede guardar los mandamientos de Dios, muere y también comienza una nueva vida al salir del agua, ¿verdad? Verso 13. Antes de recibir esta circuncisión, o sea, la espiritual en Cristo a través del bautismo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Versículo 14. Y anular, dice, la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, dice. O sea que ahí terminó todo. En Cristo terminó con ese pacto y con esa ley, porque era parte de un pacto. Y luego dice, Cristo, anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola, dice, en la cruz. O sea que ese pacto que condenaba al ser humano por ser pecador, esa ley que nos condenaba, fue clavada en la cruz. O sea, terminó, ahí terminó. Y nosotros al aceptar a Cristo y ser bautizados, también nosotros terminamos la vieja vida pecadora y comenzamos una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Que es la vida eterna, ¿verdad? Que una vez que comienza, continúa, y es una vida eterna porque es la relación eterna que tiene el Padre con el Hijo. Al estar nosotros unidos a Cristo, pues también nosotros somos incluidos en la familia y estamos disfrutando de esa relación que es eterna, ¿verdad? Entonces, ese pacto terminó en la cruz, ¿verdad? Cristo lo terminó y anuló tanto el pecado como la ley, ¿verdad? La ley como paquete, como parte del pacto que estaba establecido anteriormente. Pero Cristo, una noche antes de morir, dijo, este es el nuevo pacto, ¿verdad? O sea que él comenzó un nuevo pacto, ya no basado en la ley, sino basado de otra forma diferente. Y es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Este nuevo pacto se basa en la fe, el nuevo pacto que hacemos con Cristo. No en el cumplimiento de la ley por nosotros mismos. Este pacto se basa en tener fe en aquel que cumplió la ley perfectamente por nosotros, o sea, Cristo, es sin pecado. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él vivió sin pecado y su justicia, o sea, su obediencia perfecta, es puesta a nuestra cuenta. Eso se encuentra, Pablo lo explica en Romanos capítulo 8. Vamos a buscar ese pasaje, Romanos 8, para que veamos que ya no hay condenación para el que está en Cristo. Ya la ley no lo puede condenar porque esa ley terminó, ¿verdad? Ahora vamos a estar bajo otra ley que no condena. Vamos a ver eso. Romanos 8, vamos a esa parte. 8:1, Pablo lo dice. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación, o sea, esa ley que condenaba, que Dios dio en el Sinaí, ya no nos puede condenar.
porque Cristo ya la cumplió por nosotros. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Mientras la persona no se una a Cristo Jesús, pues su pecado lo va a estar cargando. Pero luego dice el verso 2, pues por medio de él, o sea, de Cristo, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Claramente lo explica Pablo, que Cristo es el que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley que nos marcaba que somos pecadores, ya nos liberó Jesús de eso, ¿verdad? Ya no nos puede condenar esa ley. Y luego dice así, verso 3, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa, o sea, nuestra naturaleza pecadora, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, o sea, como hombre, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, dice, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley, o sea, la que dio en el Sinaí, se cumplieran en nosotros. O sea, Cristo las cumplió por nosotros. Que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo que nos hizo ver que éramos pecadores y que nos llevó al arrepentimiento y que nos guió para que recibiéramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, aquí claramente Pablo explica que esa ley, como era parte de un pacto y nadie la podía cumplir, Cristo vino, la cumplió, y todos aquellos que ahora quieren acercarse a Dios, necesitan acercarse a través de la fe en aquel que la cumplió perfectamente. Él va a ser nuestro Salvador, por eso nos salva, porque Él es el único que la pudo cumplir por nosotros. Vamos a ver esto. Cuando nos unimos a Cristo por la fe, pasamos a estar ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6. Retrocedo a 2 páginas. Romanos 6, 14. Ahí lo dice Pablo claramente. 6, 14. Bueno, en el capítulo 6, Pablo empieza hablando del bautismo, ¿verdad? Cuando entramos al agua, morimos con Cristo. Cuando salimos del agua, comenzamos una nueva vida. Simbólicamente, ¿verdad? Por la fe. Pero es lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y luego dice el versículo 14, diciendo, ya que te bautizas, mueres con Cristo y resucitas con Cristo a través del bautismo. Versículo 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que esa ley que nos condenaba, se clavó en la cruz, se terminó ese pacto y ya no tiene vigor, ya no está vigente, ¿verdad? Y tal vez usted diga, ya no está vigente, entonces ahora, ¿qué voy a obedecer? Pues precisamente lo que estamos estudiando hoy, que Jesús dejó mandamientos para que nosotros le demostremos nuestro amor a Dios, ¿verdad? Ahora le pertenecemos a Dios porque ya nos compró con su sangre. Ahora somos su pueblo, su iglesia. Entonces ahora tenemos otro tipo de mandamientos que guardar. No solo de la ley de Moisés, sino son los mandamientos de Cristo. Porque Él es nuestro Señor, ¿verdad? Él es el que nos ordena, el que nos guía, el que nos sostiene. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo mantenemos? Dice, ya leímos que cuando nos unimos a Cristo ya somos justificados, ya no hay condenación. ¿Cómo mantenemos nuestra justificación? Pues muchos que no han entendido el evangelio, dice, pues tenemos que volver a guardar los 10 mandamientos, tenemos que volver a guardar aquello para que nuestra justificación se mantenga, ¿verdad? Y en pasajes que no vamos a leer por falta de tiempo, Pablo dice allá en Gálatas, aquellos que se quieren justificar por la ley, dice, han caído de la gracia, le han dado la espalda a Cristo, porque Él ya lo hizo por ustedes y ustedes quieren regresar a aquello. Dice. ¿Cómo mantenemos nuestra justificación?
pues seguimos creyendo y confiando en la gracia de Dios, que a través del sacrificio de Cristo, nosotros somos justificados desde el primer día que lo aceptamos hasta el último día que vivamos. Nos va a cubrir la justicia de Cristo, ¿verdad? Nosotros ya fuimos justificados desde el momento que creímos y nos bautizamos, y ya no podemos volver a justificarnos, porque esa justificación es de una vez y para siempre, ¿verdad? Al menos que nosotros digamos, ya no quiero estar justificado, ya no quiero vivir para Dios, me voy a ir al mundo, ya no me interesa la vida eterna, en fin. Al menos así, pero del lado de Cristo, Él ha prometido que nos va, que de parte de Él estamos seguros en su reino, en sus manos, y que Él ya dio su vida, ya nos compró para Él, ¿no? Pero hay que entender eso, ¿verdad? Primeramente, porque si uno no entiende eso, uno va a pensar que guardar los mandamientos de Cristo es lo mismo que guardar los 10 mandamientos, o que pues, tenemos que volver a seguir justificándonos día a día, pero ya estamos justificados. Y luego la mejor parte es la que viene, dice. Al comenzar un nuevo pacto, ahora los cristianos ya están justificados, ya están redimidos, ya se pagó por sus pecados, ya están santificados, o sea, Cristo ya los apartó para Él. Tenemos como fin vivir en santidad, ¿verdad? Para dar evidencia que tenemos nueva vida al estar unidos a Cristo. O sea que el propósito de guardar los mandamientos ya no es para justificarnos, porque ya lo estamos. El propósito de guardar los mandamientos de Jesús son como cuando empezamos al principio, para que la gente sepa, dice, y los distinga, que ustedes son diferentes, que ustedes han nacido de nuevo, y que ustedes tienen un nuevo amo, un nuevo Dios, un nuevo Señor, y a ese Dios lo están honrando con su obediencia, ¿verdad? O sea que la obediencia no es para justificarnos, sino para dar testimonio de nuestra nueva naturaleza en Cristo, ¿verdad? Entonces es muy diferente. Entonces dice aquí lo que estaba leyendo. Tenemos nueva vida al estar unidos a Cristo, y que ahora ya no somos dominados por los deseos de nuestra naturaleza caída. Puede ser que ocasionalmente algo nos tiente y podamos fallar, pero eso ya no es la regla diaria, ¿verdad? Entonces, sino que la regla diaria es obedecer al Señor. Dice, sino ahora lo que nos guía no es lo que nos controla, no es nuestra naturaleza caída, sino lo que nos controla es el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestra nueva vida. O sea que, y esto es un proceso, ¿verdad? No de la noche a la mañana vamos a ser perfectos, aún obedeciendo los mandamientos de Cristo. Es un proceso de madurez, ¿verdad? Ahora como cristianos tenemos un deber: vivir por la fe y agradar a Dios, dando fruto con nuestras acciones que den honra y gloria a Dios, como hijos amados. En otras palabras, Cristo no murió para tener esclavos. Esto es bien importante que tenga que obedecer a la fuerza. Un esclavo generalmente le tienen que golpear, le tienen que castigar para que obedezca, ¿verdad? O lo tienen que amenazar. Y Cristo no nos llamó para que seamos sus esclavos, sino para que seamos sus hijos, seamos parte de su familia. Entonces eso es completamente diferente. Es una relación de amor con la que nosotros nos relacionamos con Cristo, con Dios. Dice, ahora tenemos el deber de vivir por la fe y agradar a Dios, dando frutos con nuestras acciones que den honra y gloria a Dios, como hijos amados. Vamos a leer Romanos 7, ahí mismo estamos, Romanos 7:5. Ahí habla del nuevo cambio, ¿verdad? Del nuevo cambio que hay en el cristiano. Romanos 7:5 dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, o sea, cuando todavía no éramos cristianos, las malas pasiones que la ley nos despertaba, dice, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. O sea que el pecado, nuestra naturaleza humana nos llevaba al pecado, y el pecado nos llevaba nos daba como resultado fruto quiere decir resultado, para muerte.
Versículo 6, ahí Pablo muestra la diferencia. Pero ahora, dice, o sea, ahora como cristianos, al morir a lo que nos tenía subyugados, o sea, a la ley, hemos quedado libres de la ley, porque nos bautizamos y morimos con Cristo a la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que antes no teníamos, que nos da el Espíritu. Por eso dice que el día que creímos, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos marcó, nos selló, como propiedad de Jesús. Y luego dice, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. O sea, el mandamiento escrito que se escribió en el Antiguo Testamento, eso nada más nos sirve como una referencia para que veamos cómo era, cómo la gente no podía cumplirlo. Y aún si nosotros la tuviéramos en el día de hoy, no la íbamos a poder cumplir. Entonces, por eso Cristo vino para cumplirla por nosotros. Y ahora, Él no nos ha hecho un pacto con esa misma ley, sino con la ley de Él, ¿verdad? Por eso dice, si me aman, ustedes guarden mis mandamientos. Y son por amor, ya no son por obligación y porque tengamos que a la fuerza hacerlo, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso. Y hay muchos pasajes, ¿verdad? Donde se nos da el resumen de esto. Jesús, hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando lo que él enseñó, como su ley, como sus mandamientos, él tomó de esa ley que se dio en el Sinaí, que eran 613 mandamientos. Jesús tomó aproximadamente 200 de esos 600, ¿verdad? O sea que mucha gente piensa que los 10 mandamientos nada más son los que hay que cumplir, ¿verdad? Pero no, la ley de Cristo es bien extensa, ¿verdad? Es bien extensa, cubre muchas áreas. Y aproximadamente en el Nuevo Testamento vamos a encontrar como 200 cosas o 200 cosas que Dios nos enseña a través de Cristo, cuál debe ser nuestro modo de vivir, nuestra conducta. Habla acerca de varias áreas, ¿verdad? O sea que es bien importante que nosotros leamos el Nuevo Testamento, porque ahí es donde están los mandamientos que nos tocan a nosotros como cristianos. Jesús dejó en el Nuevo Testamento aproximadamente 200 mandamientos o 200 cosas que debemos hacer, principalmente los mandamientos morales, o sea, nuestra responsabilidad para con Dios y el prójimo o el ser humano. Y para Dios es muy importante, para Jesús es muy importante que nosotros obedezcamos a Dios, le honremos y también que vivamos con amor para nuestro prójimo, porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dieron mandamientos para las ceremonias, ¿verdad? O sea, la adoración a Dios, los sacerdotes, los animales, los sacrificios, el templo, etc. En el Nuevo Testamento, perdón, también Jesús da mandamientos y también los apóstoles, cómo debemos adorar a Dios, ¿verdad? Ya no con sacrificios de animales, ya no con sacerdotes que ministraban en un templo, ya no a través de fiestas, ya no a través de días, sino a través de otras cosas, ¿verdad? Que nos enseña. Por ejemplo, Jesús dijo que Dios quiere que la adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y ahí entran muchas cosas, ¿verdad? Que no tenemos tiempo de explicar hoy, pero sí en el Nuevo Testamento se enseña cómo debemos adorar a Dios. Y luego también habla de asuntos civiles. En la ley que Dios dio en el Monte Sinaí, también dio mandamientos sobre cosas civiles, o sea, cómo convivir con otros seres humanos en la sociedad, ¿verdad? Y también en el Nuevo Testamento, ahí se nos enseña que debemos pagar nuestros impuestos, respetar a las autoridades, ser personas que mantengan siempre el orden de paz, de personas correctas, ¿verdad? O sea, sí se dan instrucciones sobre nuestra vida civil. También se nos habla del matrimonio, de la vida familiar. También Jesús dejó mandamientos sobre eso. Y también los más extensos o que más énfasis hace Jesús, pues son los mandamientos morales, ¿verdad?
de que debemos amar a Dios, debemos amar debemos ser personas que honremos a nuestro padre, a nuestra madre, que no robemos, que no adulteremos, que no hablemos, que no mintamos, todo eso, ¿verdad? La Biblia podemos ver que se habla del dinero, cómo administrarlo. En el Nuevo Testamento, cómo debemos manejar nuestras relaciones personales, la lengua, la mentira, el engaño, la falsedad, la lujuria. O sea que Cristo nos dejó una amplia gama de cosas que debemos de mejorar y con las cuales debemos de vivir para honrarle, ¿verdad? Pero no para ganarnos la salvación, ni para hacer ni para justificarnos, ¿verdad? Porque Él nos ha justificado y seguiremos justificados siempre y cuando tengamos fe de que Él está por nosotros y para nosotros, ¿verdad? Que lo que Él hizo, lo hizo de una vez y para siempre. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros veamos que en el Nuevo Testamento están los mandamientos de Cristo. Los que no están en los evangelios están en las cartas, están en las epístolas, ¿verdad? Y dos de las dos grandes cosas en las que se concentra los mandamientos de Jesús se encuentran en Mateo 22, 37 al 40, donde dice el gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido, ¿verdad? Pero lo que conlleva eso, pues está explicado en las distintas partes del Nuevo Testamento. Y el otro mandamiento súper importante que dejó Jesús a la iglesia es la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, donde les dice, id y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que les he mandado a ustedes, ¿verdad? O sea que la gran comisión podríamos decir que es el gran mandamiento que la iglesia tiene, que antes no tenía el pueblo de Israel, pero Jesús es un mandamiento de amor para que nosotros llevemos el evangelio a las demás personas que no conocen a Dios, ni conocen lo que Cristo hizo en la cruz, y que al conocerlo y al aceptarlo, pues puedan tener también vida eterna como nosotros y el perdón de sus pecados. Quiero terminar, hermanos, esta clase con Primera de Juan, capítulo 5, porque Juan es el que más habla acerca del amor, que es lo que Jesús encomendó, ¿verdad? La ley del amor. Y esta ley es para aquellos que primeramente han creído en Jesús, como nosotros, que han nacido de nuevo, como nosotros, al comenzar esta nueva vida que Dios nos da en Cristo. Y vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Aquí, Primera de Juan 5, nos habla acerca de estos mandamientos. Son para vencer, no solamente no son para ganarnos nuestra justificación, porque esa ya la tenemos en Cristo, sino son para vencer en este mundo, ¿verdad? Vencer las tentaciones y el sistema del mundo. Primera de Juan 5, del 1 al 5, dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, se necesita creer en Jesús primeramente, ha nacido de Dios, ¿verdad? O sea que estamos hablando de que nosotros los cristianos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y a través de creer en su sacrificio y en su amor por nosotros, hemos nacido en la familia de Dios. Y todo el que ama al Padre, dice, a Dios Padre, ama también a sus hijos, dice, a sus hijos, o sea, a nuestros hermanos. Está hablando de la ley de Cristo del amor. Número 2. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, dice, pero estamos hablando de los mandamientos del amor de Cristo, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Sabemos que amamos a los hijos de Dios. En otras palabras, cuando cumplimos los mandamientos que Jesús dejó de amar los unos a otros, estamos cumpliendo, dice, con
estos mandamientos, y esto nos confirma que estamos amando a los hijos de Dios, o sea, a los creyentes, ¿verdad? Primeramente. Verso 3. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Pero está hablando no de la ley antigua que nos condena, ¿verdad? Sino de los mandamientos de Jesús, que no son, esos no nos condenan, ¿verdad? Sino que nos desarrollan como cristianos. Dice, en esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos. Y luego dice el apóstol Juan, y estos, o sea, los que dejó Jesús, no son difíciles de cumplir, ¿verdad? O sea, ¿por qué no son difíciles de cumplir? Porque primeramente el amor que necesitamos desarrollar o poner en práctica no es un amor humano nuestro, sino es el amor de Dios que se desarrolla en nosotros como un regalo, un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Por nuestra relación que tenemos con Él. Es como un padre que está en una familia enseñándoles a sus hijos y dándoles las herramientas para que puedan hacer el trabajo, ¿verdad? O sea que no es el amor que Cristo nos pide que practiquemos, es un amor que Él mismo nos comparte de Él, ¿verdad? Del amor a través del Espíritu Santo. Por eso dice, y los mandamientos del amor no son difíciles de cumplir para los hijos de Dios. No para los que no son cristianos, no pueden amar como Dios quisiera que amen. Pueden amar humanamente, con su amor humano limitado. Pero el amor de Cristo va mucho más allá, ¿no? Por eso la ley de Cristo es superior, ¿verdad? Porque se puede lograr a través del fruto del Espíritu Santo. Es la única manera que se puede lograr. Y luego el versículo 4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios, ahí está, que ha nacido el cristiano, el que ha creído y se ha bautizado, ha nacido de nuevo, dice, vence al mundo. El mundo lleno de odio, de discriminación, de racismo, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos capacita para poder ser diferentes, ¿verdad? Tener un carácter diferente. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, dice, nuestra fe. O sea, nuestra creencia precisamente en Cristo, en el Hijo de Dios que nos está transformando a través del Espíritu Santo y que nos ha justificado, nos ha redimido y que ahora nos tiene en su familia, ¿verdad? Esa es nuestra fe, o sea, nuestra creencia, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y luego termina diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Como para ratificar lo que acaba de decir, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando dice que vence al mundo, está hablando del sistema, el sistema que es un sistema egoísta, un sistema corrupto, un sistema de violencia, de engaño, de falsedad, en fin, de pura apariencia, de hipocresía, en fin, de hacer el daño al enemigo, al prójimo. Es un mundo corrompido, ¿verdad? Entonces, la única manera que podemos vencer al mundo es obedeciendo a Cristo. Y la única manera que podemos obedecer a Cristo es que Él nos dé ese poder en el amor que Él vino, con el amor que Él vino al mundo, y Él amó al mundo, es el amor que Él nos comparte, ¿verdad? Y esa es la ley de Cristo, ¿verdad? La ley de Cristo está basada en el amor. ¿Y dónde va a encontrar todo estos mandamientos? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Hay algunos que se repiten en el Antiguo porque sí, también eran buenos, ¿verdad? Pero ya vimos que la ley de Cristo está centrada en lo que Él enseñó y lo que Él quiere y la manera que Él explicó que quiere que vivamos, ¿verdad? Y otra vez decimos, no es para justificarnos porque ya estamos justificados, no es para redimirnos porque ya estamos redimidos, sino es para desarrollar la santidad con la cual Dios quiere que vivamos y demos testimonio de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, hasta ahí la explicación. No sé si tengan preguntas, voy a cortar la grabación para que si hay preguntas, pues la podamos hacer y el video no sea tan largo.
Voy a terminar la grabación y nos quedamos ahí. Bendiciones.